Bueno, buenas tardes a todas y todos. Dos cosas quiero decir para empezar. Primero, gracias de poder de alguna manera acompañar esta tarea que están haciendo en este querido país hermano. Y segundo, decirles que en algún lugar, quizás porque soy pisciano, me emociona todo esto. Me ha tocado participar en proyectos de marcos curriculares nacionales en varios lugares de este continente y no puedo menos que decirle que es excelente este trabajo de marco que han hecho y que, como se dijo recién, seguirán haciendo, porque son inicios. Gracias de veras por haberme invitado. Y contra mi costumbre voy a leer en función de poder acotar el tiempo y dejar un espacio, eventualmente si quieren preguntar algo, y en todos los casos de descanso. Yo le puse como título a esta conferencia o charla que la trama curricular es ético-política y se teje con los hilos del saber situado, la comunicación y la participación responsable. Yo me animé a proponerles, y me animo ahora, cuando lo escribí lo puse así, pero ahora me animo a proponerles, en el contexto de esta jornada sobre el marco curricular de referencia nacional, una metáfora tomada del ancestral trabajo artesanal del tejido. El desafío es tramar en una construcción colectiva nada más y nada menos que un marco curricular de referencia nacional. La hipótesis de trabajo es que la trama curricular es ético-política. Es ética simplemente porque se trata de tejer un proyecto educativo, en sentido amplio de la palabra proyecto, pero que siempre va a poner en juego la relación enseñanza-aprendizaje, que antes de ser una relación entre sujetos intersubjetiva, que lo es por supuesto, pero antes de ser eso, es un encuentro cara a cara con el rostro del otro maestro y o discípulo, pero justamente en tanto otro, y no meramente como semejante o diferente, que son siempre representaciones sociales. Hay algo anterior a todo esto. Acá me inspiro mucho y casi obsesivamente en uno de los más grandes pensadores, en mi modesta opinión, del siglo XX, que fue Emmanuel Levinas, un pensador lituano de origen judío que sufrió el campo de concentración, perdió buena parte de su familia y logró escaparse. Y empiezo con una anécdotita, si me lo permite. Yo soy parte de un movimiento que nació acá, en el río, al lado del Río de la Plata, de este lado y del nuestro.
un grupito de, en ese momento, jóvenes imberbes, allá por los años 70, que fundamos un movimiento de filosofía de la liberación. Y que después seguimos trabajando en varios proyectos. Y en uno de esos proyectos, ya más adelante, en la década de los 80, del siglo pasado, esto de hablar del siglo pasado y ser uno contemporáneo de eso es terrible, pero bueno, es así. Hicimos un proyecto internacional que logramos que nos financiara una fundación alemana, seguro que para evadir impuestos, pero no importa, nos la financió, en la cual intervino el grupo nuestro argentino y había profesores y colegas, investigadores de Francia, España, Italia, Holanda, Alemania, y nos reunimos en París para que pueda estar Emmanuel Levinas. Acá viene la anécdotita, pero ¿qué viene al caso? Porque Levinas había prometido a sí mismo no volver a pisar tierra alemana después de lo que había sufrido en el Holocausto. Entonces, para que él pudiera estar, fue absurda la cosa, porque nos reunieron en París, en el Instituto Goethe de París, y hablando en alemán, porque estaba financiado por una empresa alemana. Era muy loca la escena, pero el asunto era que pudiera estar Levinas. Y ahora viene la anécdotita. Perdón que la introduje un poquito largo. Charlamos, discutimos, nosotros presentamos lo que habíamos llevado, los otros también. Está publicado esto, después se publicó. Todo el encuentro con los debates y demás. Y vino el habitual break. Vamos a tomar un cafecito. Estábamos tomando un cafecito y se me acerca Emmanuel Levinas, de quien yo conocía toda su obra, pero no lo conocía a él. No había tenido la oportunidad. Yo creí que me caía. Se me acerca y me da un abrazo. Ahí ya me caí. Sencillamente me senté. ¿Y saben lo que me dijo? Que esto era lo que quería comentarles. Porque es lo que siento también en lo que hay detrás de este trabajo que están ustedes haciendo. Al darme el abrazo me dice, profesor, le voy a decir una cosa. Yo dije, ¿qué me va a decir este hombre? Y usando el plural me dice, porque no me lo decía a mí, usó el plural. No pierdan nunca la pasión con que ustedes piensan. Y agregó, nosotros los europeos la perdimos hace rato. Extraordinario, ¿entiendes? O sea, él percibió algo. Y yo quería contarles la anécdota porque me parece que detrás de todo este esfuerzo que están haciendo con esta trama curricular y las tareas que les quedan, que no son pocas, que no pierdan la pasión con que lo hacen. Porque se nota que la hay. Bueno, perdón, es anecdótico esto, pero me parece que es significativo comentarlo. Y todo esto a raíz de que estoy citando a Levinas, que insiste que entendamos que antes de toda relación entre sujetos que ya implica que tenemos nuestras representaciones, nuestras imágenes, etc., hay algo anterior a todo eso, que es el encuentro con el rostro del otro en cuanto otro. Y esa relación no es primariamente cognitiva, es ética. Porque ¿qué me dice el rostro del otro en tanto otro? Heme aquí, no me violentes. No pretendas reducirme a tu mismidad
o sea, a tu imagen, a tu representación, y mucho menos a una totalidad. Creo que en la relación educativa esto es el punto de partida. Siempre vamos a estar ante rostros de otros que primariamente, antes de ser alumnos o maestros, son otros en tanto otros. ¿Y qué me dice el alumno? Enséñame, pero no me violentes. Esto se dice fácil, ¿eh? Y en realidad nosotros, docentes, también somos un rostro del otro que interpela al alumno. O sea, la relación ética es clave en educación. Por eso digo que esa trama que tenemos que tejer es ética. Porque es un proyecto educativo y pone en juego todo esto. Pero además es una trama política. Porque esa relación que define la educación entre enseñar y aprender o aprender y enseñar es en realidad una lucha por el reconocimiento del deseo de aprender y del poder de enseñar. Pero no nos engañemos, no está monopolizado el deseo de aprender en el alumno o la alumna, ni está monopolizado el poder de enseñar en el maestro o la maestra, el docente o la docente. Esto me parece interesantísimo. Todos deseamos saber y todos queremos poder. Poder que no es dominio, sino poder actuar, poder ser agente, poder entender, etc. Desde estos supuestos cabe la pregunta difícil. Bueno, esta es la trama ético-política. Pero ¿con qué hilos podemos tejer esta trama? Para la construcción colectiva de este trabajo artesanal de tejer un marco curricular de alcance nacional, quisiera referirme a 3 elementos básicos, pensados un poco desde un enfoque crítico de la pedagogía. El saber, la comunicación, la participación. Yo creo que estos son los 3 hilos que necesitamos para tejer esta trama ético-política curricular. Voy a mencionar una pequeña reflexión sobre cada uno de estos hilos. El saber. Sin duda que un tejido necesario para la trama curricular es el conocimiento, o si ustedes me permiten en un sentido más amplio, el saber. Porque esta es una de las formas en que se manifiesta la responsabilidad del educador. Como decía Hannah Arendt, los educadores tenemos 2 responsabilidades. Una, somos responsables del mundo, del capital cultural, de lo que enseñamos. Y la otra, somos responsables de los recién llegados. Por ella llamó a sus planteos pedagógicos una pedagogía de la natalidad. Es hermosa la metáfora. Algo están haciendo. Yo creo que esta responsabilidad se traduce para cada nivel educativo en lo que solemos llamar contenidos de diferentes asignaturas, desafíos metodológicos, secuencias necesarias, con todos
como se acentuó hace un ratito, las flexibilidades del caso. Pero aquí me parece importante atender algunos problemas hoy en el conocimiento, porque esto que dije hasta aquí es más general. Porque hoy algo nos pasa con el conocimiento. No es que alguna vez no nos haya pasado algo, pero vamos a decir qué nos pasa hoy. Yo creo que ese algo no es meramente el aumento exponencial de la información disponible, esto es nuevo. Pero esto tiene un enorme riesgo, que yo llamé alguna vez y traté de argumentarlo en algún escrito, el fetichismo de la información. Cuando a la información la transformamos en mera mercancía. Tomo la palabra fetichismo de Carlitos Marx, que haciendo su crítica habló del fetichismo de la mercancía cuando se transforma el producto meramente en un valor de cambio, o sea, en una mercancía. Y este es un riesgo que tenemos con la información hoy día. ¿Cuándo se transforma en mercancía? Y esto como educadores tenemos que tenerlo muy claro, me parece. Cuando se abstrae de sus fuentes de producción y de su validación pública. En este sentido, no es meramente el panorama de una multiplicación algo caótica de disciplinas y subdisciplinas, que este es un tema también muy actual. Y si no me creen, abran la página del CONICET y si están buscando una beca, traten de adivinar en dónde tienen que ponerse. Perdón que lo diga con cierto, yo soy consejero del CONICET para muchas, y consejero externo, ¿no? Me llaman para muchas evaluaciones de pedidos de beca o carrera, etcétera. Y claro, tienen que poner algo de ese catálogo enorme de disciplinas y subdisciplinas que es fuerte hoy día, porque esto trae un problema, que es un problema, si me lo permiten, del saber cuando estamos tramando un marco de referencia curricular, que es el riesgo de la dispersión, la fragmentación y la reducción entre otras de la mirada pedagógica. ¿Dónde la ponemos? Si uno mira los planes de estudios de la carrera de pedagogía o ciencias de la educación, según cómo se llaman en los distintos países, un poquito de sociología de la educación, un poquito de psicología de la educación, un poquito de economía de la educación, un poquito de filosofía de la educación. Con el enorme, hoy día por suerte estamos debatiendo a nivel internacional fuertemente recuperar una unidad. Porque el riesgo es que tuve un cuatrimestre de sociología, el otro economía, el otro, y se pierde la totalidad, la unidad, etc. Es todo un tema muy interesante de debatir. Porque lo pedagógico como tal incluye todas estas dimensiones. Y está bien que se nos enseñe algo de todas estas cosas, pero que no perdamos el sentido, que no nos sirva para fragmentar. Que además, yo tiendo a poner anecdotitas cuando hablo, perdónenme, pero muchos años he sido profesor de filosofía de la educación y más de un egresado o egresada me decía, profesor,
Yo hice economía de la educación, pero cuando hablo con un economista me doy cuenta que no sé nada. Y entonces yo le contestaba, pero escúchame, ¿qué tuviste? Y 3 horas en un cuatrimestre. Ah, perdón. Entonces en el fondo también sí, me abría este mundo. Pero me abrí muy, muy, muy escondidito y mejor no hablo de esto. Perdón, tómenlo como simplemente una forma de decir que lo que importa es no fragmentar, sobre todo no fragmentar ni reducir la mirada pedagógica. Recuperando, asumiendo los aportes de muchas disciplinas. Pero el desafío como educadores, y creo que en el fondo es un desafío también en la planificación curricular, es que no perdamos la mirada del conjunto. Pero hay algo más que nos pasa con el conocimiento, que tiene que ver con una profunda crisis histórica que hoy día en los debates hasta incluye la misma idea de historia, que la hemos pensado solo como tiempo y encima con leyes necesarias. A esta etapa le tiene que seguir la otra etapa, a la otra etapa le tiene que seguir la otra etapa. Esto fue lo que en el siglo XVIII con Hegel y Marx se llamó la dialéctica necesaria. Hoy día sospechamos que no es tan así. Y uno de los ejemplos más interesantes fue justamente el de la historia del marxismo. La primera revolución socialista se dio en el país que menos tenía que darse. Porque de acuerdo a las necesidades de las etapas históricas tenía que ser un país con proletariado industrial. Y lo que se convirtió en la Unión Soviética era un país rural. No tenía proletariado. Perdón, lo pongo como un ejemplo. Esto no soy el primero que lo pongo. Tan no soy el primero que Walter Benjamin, un gran pensador que pertenecía a la Escuela de Frankfurt y después terminó peleado con varios de ellos, justamente escribió en el cautiverio, porque fue preso de los nazis también, unas lecciones de filosofía de la historia donde dice: esto es el error, creer que hay una teleología necesaria. Acá nos vendieron el mismo cuento. Cuando digo acá me refiero, estamos en el Río de la Plata al lado, permítame decirlo. Somos subdesarrollados, ya nos vamos a desarrollar. Estamos en una etapa, pero ya va a venir la otra. Hasta que nos dimos cuenta que para que viniera la otra, el que estaba más desarrollado tenía que desarrollarse más. Bueno, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, pero justamente nuestro grupo de Filosofía de la Liberación reaccionó frente a esto, y lo que después en todo nuestro continente se llama el anticolonialismo, la poscolonialidad, tiene distintos nombres. Es el tema de la colonialidad acá adentro, no el colonialismo histórico que terminó. Somos libres e independientes de los reyes de España y de los reyes de Portugal, ya está. Pero la colonialidad la tenemos acá adentro. Y tiene mucho que ver con estas lecturas. Frente a esto yo sugiero, y algo me parece que está, a mí me mandaron el marco, hice un pequeño comentario, o sea que creo poder decir que lo leí y sugerí algunas cosas, pero creo que es central en esta crisis histórica atender a lo que un pensador de mi país y muy amigo hasta el momento de su muerte, Rodolfo Kusch,
llamó la geocultura del pensamiento. La geocultura del pensamiento. Porque el pensamiento no se ve ni se toca, cito a Kush, pero pesa. Está gravitado por el suelo que habitamos. Esto tiene mucho que ver y creo que está, me parece claro en el marco y fue reiterado recién en lo que se dijo. Es el tema de la situacionalidad, que en términos más profundos, filosóficamente, Kush lo formula como lo que nos metió la colonialidad en la cabeza es que para poder ser alguien, ser maestros, ser alumnos brillantes, ser conocedores, investigadores, incluso ser ciudadanos, tenemos que dejar de estar. Perdón, yo tuve una charla hoy con el grupo de formación docente y les recordaba esto también, pero lo voy a volver a decir acá. Ustedes saben bien que nuestra lengua tiene esta cosa loca, que todas las formas conjugadas del verbo ser vienen de las correspondientes formas conjugadas del latín, de ese verbo. Yo era, etc. El pasado, el presente, el futuro. Hay una sola excepción que no viene del latín. El infinitivo es ser. Los ojitos de los filósofos empezaron a brillar. Es muy interesante. Ser, ¿saben de qué verbo proviene? No del infinitivo latino ser, que es ese, esse, sino de otro verbo latino. Sedere. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Estar sentado. Estar en la sede. Palabra que pasó a nuestra lengua también, la sede. Y esta ha sido la ilusión colonial. Usted pretende ser, deje de estar. O sea, olvídese de lo que arraiga el pensamiento al suelo que habita. En otras palabras, la cultura. Porque se supone que usted no la tiene. Usted es un salvaje. Usted es un bárbaro. Yo le traigo que no se nos escape como educadores esta idea. ¿Qué hacemos los educadores? Civilizar a los bárbaros. Algo de eso dijo don Domingo Faustino, honor y gratitud del gran Sarmiento, menos cuando escribió ese libro. Civilización y barbarie. Y por eso invitó a maestras metodistas norteamericanas que eran civilizadas para que enseñen a los bárbaros. Perdón. Se podría mostrar esto por otros caminos también, pero no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que hoy día, si profundizamos un poquito en todo esto, de lo que nos está pasando con el conocimiento, ya insinué algunas cosas, tiene que ver con un giro histórico que se dio en los últimos tiempos en la manera de plantear la producción de conocimientos y los criterios de validación o de fundamentación, que desde muy antiguo nos están persiguiendo. ¿Ustedes han oído hablar del señor Parménides? Un presocrático, le estoy hablando. Pero como suelo decir, tranquilizo mi super yo filosófico al nombrarlo. Parménides escribió un poema que de poema no tiene nada, pero se le suele llamar poema, donde hizo una afirmación que nos persiguió y nos persigue.
hay dos caminos. El de la episteme, habla en griego, yo no tengo la culpa, que es la ciencia, y el de la doxa. Doxa es también palabra griega, que se las traduzco, la mera opinión. Esto volvió a darse permanentemente, porque ¿cuál es el tema? Que hay que animarse a caminar el camino de la episteme, pero son poquitos los que se animan, ¿eh? La mayoría se queda en la opinión. Y este es un desafío educativo muy grande. Y hay que entender. Bueno, durante mucho tiempo hemos creído que lo que fundamentaba era justamente algo siempre igual a sí mismo, inmutable, necesario. Ese es el fundamento. Esto lo pensaron los antiguos y lo pusieron en la naturaleza, en la physis. Se los digo en griego porque nosotros tenemos una idea de naturaleza con mucha historia detrás. De ahí viene la palabra física. En griego naturaleza se dice physis, pero para los griegos la naturaleza era lo sagrado, lo divino, el fundamento de todo. Por eso, ¿cuál es la naturaleza de las cosas? Hasta el día de hoy todavía usamos a veces en nuestro lenguaje cotidiano esta expresión. No te vayas por la rama, ¿cuál es la naturaleza del problema que me estás diciendo? A esto este muchacho Platón le llamó idea, este otro le llamó esencia, el otro sustancia, tuvo diversos nombres, es el fundamento. Ahí hay ciencia y no mera opinión cuando salimos de la caverna. Conocen la alegoría de la caverna, ¿no es cierto? La deben haber oído nombrar alguna vez que la escribió Platón. Estos señores que estaban en una caverna veían unas proyectadas en una de las paredes de la caverna, por decirlo así, unas figuras y creían que esa era la realidad. Estaban ilusionados. Había que sacarlos de la caverna y mostrarles el sol y que se den cuenta que esas son sombras, son apariencias. ¿Cuántas veces hemos confundido la docencia con la tarea de sacar de la caverna? Me refiero metafóricamente. Claro que le agregamos epítetos. Son divinos estos niños, pero tenemos que sacarlos de la caverna, porque son unos indiecitos salvajes. Nosotros encima usamos esa expresión, que tiene mucho que ver con la colonialidad. No estoy inventando, esto se escucha. Y me parece importante que lo pensemos. El mundo moderno cambió el fundamento. Claro, el mundo moderno dijo, la naturaleza es cosa extensa. Cosa extensa, que la podemos medir, que la podemos dominar, que la podemos... Los griegos salieron todos de su tumba y con pancartas haciendo una manifestación. ¿Cómo alguien va a decir que la naturaleza es cosa extensa? Bueno, la ciencia moderna partió de acá. Acá debe haber gente que sabe mucho más que yo de esto, pero la física empezó a ser físico-matemática. ¿Quién vio por la calle caminando la fuerza de gravedad? Son fórmulas. Implican una teoría que justamente tiene que ver con que el único fundamento ahora ya no es la naturaleza, es el cogito. Se los puedo decir en latín y me lo entienden, ¿no es cierto? Descartes, el Renato. Pienso. Es de lo único que no dudo. De todo lo demás, dudo. Menos que mientras pienso, existo. Esto lo deben haber escuchado ustedes muchas veces. Pero ¿saben qué me gusta a mí agregar cuando cito a Renato? O a René, como lo quieran llamar. El discurso del método empieza con esta frase.
El buen sentido, la razón, el ser sujeto, es la cosa mejor repartida del mundo. Por fin alguien lo dice, ¿eh? Todos podemos ser sujetos, todos podemos pensar. Estoy hablándoles de comienzos del siglo XVII. Somos lentejas, ¿eh? La razón es la cosa... Claro, los griegos dijeron, todos somos animales racionales, vivientes con logos sería la mejor traducción de la expresión. Pero claro que, no, tengamos cuidado, no todos pensamos bien. Ni los niños, ni las mujeres, ni los esclavos tienen que ir a la plaza pública para hacer las leyes de la ciudad. Eso está reservado a los varones mayores de 18 años y libres, no esclavos. Esto, como ustedes conocerán, es lo que se llamó la democracia griega, que también habla en griego y tampoco yo tengo la culpa. Pero es así. En cambio, que alguien diga, o sea, que todos podemos ser, todos tenemos un logo, porque somos vivientes con logos y podemos tener inteligencia, pero algunas la tienen menos, los esclavos ni contar, y los niños nada. Perdón, todo esto era para decirle que fue muy importante que se dijera, y esto es parte del profundo cambio en la modernidad, la razón es la cosa mejor repartida del mundo. Bueno, todos podemos ser sujetos. 2 renglones más abajo agrega Renato. El problema es que pocos saben usarla. Este es el nuevo problema. ¿Y quién va a enseñar a usar bien la razón, estimadas y estimados? La escuela, la educación. No debe haber en este planeta un currículum escolar que no diga enseñar a pensar bien, o le agregamos hoy día críticamente o de varias formas. Traigo a colación esto porque cambia el fundamento. Porque lo curioso es que está fenómeno. Ahora el nuevo fundamento es el sujeto, no es la naturaleza, pero no es el sujeto mi yocito o el tuyo. Es lo que llamaron los modernos el sujeto a priori, el sujeto trascendental. Estas son palabras técnicas, pero la idea es mantener la idea para poder fundamentar la ciencia y diferenciarla de la mera opinión. ¿Cuál es la idea? Es muy simple. El sujeto es a priori, quiere decir previo a toda determinación cultural, social, etc. No, es un a priori. A priori quiere decir en latín previo a toda experiencia. Desnudo, por decirlo así, de sacarse encima toda la cultura. Ahí está el proyecto colonial, ¿entienden? Hay un pensador, Walter Mignolo, que dice: la cara oculta de la modernidad es la colonialidad. Y tiene razón. De la modernidad me refiero histórica europea, norte-eurocéntrica, como dice mi amigo y colega Enrique Dussel. El tema entonces es que se sigue manteniendo la idea de un fundamento siempre igual a sí mismo. Inmutable, necesario. Pero ¿saben qué nos pasa? Que a partir, por lo menos, de la segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo a lo largo del XX y lo que llevamos del XXI, aparece la fuerte sospecha. ¿No será que nos quieren convencer que el fundamento es lo siempre igual a sí mismo, la identidad inmutable necesaria como una forma de dominación?
Esto plantea fuertes temas. No me voy a detener en mencionar a muchos de estos autores, pero bastaría que les diga, piensen en Federico Nietzsche, por ejemplo. Nos han convencido que somos camellos, tenemos que llevar la pesada carga, las famosas 3 metamorfosis. Por suerte después nos creímos que éramos leones, que podíamos dominar todo. El problema es que el león es el rey de la selva, pero reyes hay uno solo. ¿Qué tenemos que tratar de ser? ¿Y saben cuál es la tercera metamorfosis que plantea en ese texto Federico Nietzsche? Que fue muy influyente, por eso lo comento. De camellos a leones, pero ¿qué es lo que tenemos que ser? Niños que jugando crean valores. No que cargan meramente como el camello, ni que desafía y se cree el rey de la creación como el león. Niños que jugando crean valores. O sea, se abre el problema, y hasta me van a entender más rápido, de la diferencia, del acontecer. No de la identidad de lo siempre igual a sí mismo. Quizá les llame la atención, pero el tema de la diferencia emerge recién como problema de fondo al inicio del siglo XX. Somos lentos, no hay vuelta de hoja. Y tardó para entrar en la educación bastante, porque el ideal que tuvimos en nuestras escuelas, al menos en este continente, era la homogeneización. Todos los niños y las niñas vienen con el delantal blanquito, son iguales, tabula rasa. Y entonces mi primera clase es, olvídense lo que saben. Partamos, yo les voy a asegurar el buen camino. Yo siempre pongo el ejemplo, las famosas clases de repaso en las escuelas. Profesor de segundo año de matemática empieza sus clases diciendo, olvídense de lo que aprendieron en primer año, porque yo quiero estar seguro que lo aprendieron bien. Traten de ser sin estar. Y este es uno de los desafíos ético-políticos de la trama curricular en lo que hace al saber. No pretendamos saber sin estar, sin saber que ese saber está gravitado por el suelo que habitamos. Y esto no es solo un problema nuestro, es la condición humana, ¿entienden? Porque antes de ser alguien, los hombres estamos, meramente estamos. Qué fácil se dice esto, pero es clave y para el campo educativo me parece central. En este sentido, de todas maneras, podemos hablar de crisis y no meramente, como insinúa por ahí Morin en su libro Educar en la era planetaria, claro, está más ligado a la biología. Entonces dice, se está produciendo una mutación. Bueno, si les gusta la palabra mutación, úsenla. A mí me gusta más hablar de una crisis histórica. En este sentido, creo que tenemos algunos desafíos con este hilito del saber para la mirada pedagógica. Se nos presentan diversos itinerarios. Los voy a insinuar meramente. Un primer itinerario justamente es el que intenta pensar, esto está pasándonos hoy con el conocimiento, sin contar con un fundamento esencial o a priori, lo que comenté hace un ratito. Que curiosamente este itinerario se bifurca
Por un lado es la crítica llamada posmoderna al platonismo, etc. Y entonces hay que hacer genealogías, hay que hacer deconstrucción. Quizás estas palabras la han escuchado, pues esta la retomaron autores que tuvieron mucha influencia en el campo educativo, como Michel Foucault, por ejemplo. El tema de la deconstrucción. ¿Por qué se tuvo tanta fuerza esa palabra? Porque era la gran palabra moderna, la construcción. Claro, tenemos el sujeto y si lo usamos bien, ¿qué podemos hacer? Construir. Construir objetos de ciencia, o sea, teorías y objetos. Construir estados. La idea del contrato social tuvo que poner en los modernos un presupuesto inexistente, el estado de naturaleza. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces a esto. En el estado de naturaleza todos somos iguales y libres, para que el orden social aparezca como un contrato de sujetos iguales y libres. Lo de sujetos iguales y libres, saquemos el sombrero, perfecto. Pero el estado de naturaleza no existió nunca. Desde que bajamos del árbol, ya tuvimos que hablar y formar sociedad. Y entraron a jugar temas, entre otros, el poder. Entonces, esta es una crítica que aparece por ahí, lo que llaman algunos autores las sendas perdidas, los caminos del bosque. Estas son metáforas de Martin Heidegger, que es un filósofo que en particular trabajó esto. O bien el tema de abrirnos a lo que acontece, a lo nuevo. Acá sí me quisiera, no sé si detener, pero sí enfatizarles, porque en educación esto es clave. Y vale la pena que nos preguntemos, ¿estamos abiertos a lo nuevo? ¿A lo que acontece? ¿O cuando emerge lo nuevo dijimos, eso está mal? Me parece que este es un tema clave, y es también central. No pretender congelar, cerrar. Estar abiertos a lo nuevo, a lo que acontece. Naturalmente que no porque sea nuevo va a ser bueno, pero sí que nos mueve y nos obliga a resignificar y a pensar. Los niños de hoy no son como los de antes. ¿Cuántas veces uno escucha esto a los docentes? La escuela de hoy no es como la de antes. Cada vez que yo escucho esto de algún docente, digo fuerte, gracias a Dios. Porque está pasando algo nuevo. Yo no entiendo lo que me pasa en el aula. Los chicos de hoy no son como los de antes. Lo pongo medio con cierto sano humor, pero es mucho más frecuente de lo que uno cree. Entonces, este camino es, y la otra, el otro camino, por eso le decía un sendero con relación a este problema del conocimiento y su crisis de fundamento, uno es la deconstrucción, y el otro camino es el que mencioné recién, que es el tema de criticar lo que tiene detrás de ilusión de sacarse el estar de encima, o sea, la crítica geocultural al etnocentrismo elitista. Entonces hay muy interesante en esto, porque abrieron nuevas cosas y nuevos problemas en el conocimiento. Uno de ellos es, que ya está bastante extendido, pero que al comienzo costó mucho, distinguir
ciencia de hermenéutica. Hermenéutica es estar abierto a diferentes sentidos, a interpretar. En cambio, lo que más molesta si estoy haciendo una investigación científica es que haya más de un sentido. Busco lo unívoco, lo que me saca de toda duda. Lo digo también exagerando un poquito porque incluso hoy día, hace poco me lo comentaba un gran matemático allá en Buenos Aires, hasta los matemáticos dudamos de lo que creíamos que era indudable. Y me ponía ejemplos de axiomas y de teoremas indemostrables, etc. Que es lo peor que puede pasar. Perdón, no es lo peor que puede pasar, es lo que seguramente nos va a hacer pensar otras cosas. Bien, este es un itinerario, el otro es salir de imaginar que el sujeto es meramente monológico. Cogito es primera persona del singular, yo pienso. Y cuando Kant intenta fundamentar la ciencia, que dice que es la única que podemos fundamentar como ciencias seguras, claro, lo tiene al ladito a Galileo y a Newton. Es la física y la matemática, lo demás son ilusiones. Esto, siglo XVIII, Por eso al comienzo del XIX empezaron a reivindicar su derecho a hacer ciencia, lo que había quedado fuera. Y empezaron los primeros intentos de hacer ciencia de la psicología, de la sociología, de la historia, de lo que hoy día apareció esa tremenda distinción. Ciencias humanas y ciencias de la naturaleza, como si las de la naturaleza no fueran humanas, o como si las humanas no tuvieran nada que ver con la naturaleza. Y ni qué les digo cuando hablamos de ciencias duras y ciencias blandas. ¿Qué quiere decir eso? Y es común hablar así. ¿Estamos de acuerdo? Digo, no estoy inventándoles estas metáforas, se usan. Bueno, aparecen entonces las críticas a este fundamento monológico prácticamente neutro y aparece el tema de que en realidad nosotros podemos pensar, no es meramente un yo pienso. Y aparece, por ejemplo, como central el tema de la comunicación. ¿Han oído hablar de Jürgen Habermas? Bueno, es un filósofo alemán importante, que habla de que los humanos tenemos competencia comunicativa por nuestra organización cerebral. Toma esto, la noción de competencia la toma de Chomsky, el famoso lingüista, que hablaba de la competencia gramatical. No sé si, porque hay que juntar estas cosas, ¿entienden? Que es lo difícil. Quiero decir, hay que juntar la comunicación, el diálogo con argumentos, con la participación y con el conocimiento, que es el desafío. Y voy a decir una cosa sencilla. Si hay participación en el proceso colectivo, no tengamos duda que esto implica estar informados. ¿Cómo vamos a participar si no tenemos idea de lo que están haciendo? Esto se dio bastante en las políticas educativas, Si uno hace un poquito de historia, son las famosas consultas. Bueno, en buena medida, creo que esta jornada está en la línea de empezar o seguir con una consulta de construcción colectiva. Implica información, implica comunicación e implica también, ¿saben qué? Sentirnos pertenecientes al colectivo. Esto es muy interesante, sobre todo cuando esta construcción colectiva, como es el caso de lo que ustedes están trabajando, implica
niveles distintos, modalidades distintas, asignaturas distintas y escenarios territoriales distintos. Que tengamos una... Por eso me parece interesante cuando se pone de referencia nacional, que es una idea de alguna manera de sugerir lo común, pero no a costa de las diferencias y sacándoselas de encima. ¿Y cuál es el desafío? Participar, comunicar, dialogar, argumentar y construir proyectos comunes. Esto también me parece interesante. Hay investigaciones hechas de que el momento en que un docente se capacita más es cuando en un curso de capacitación, en una jornada, etc., escucha que otro colega cuenta lo que hizo. Entonces este docente que a lo mejor escuchó una clase magistral, buenísima, con muy buena bibliografía, en ese momento hace el clic. Ah, ¿alguien lo hizo? Entonces yo también lo puedo hacer. Es interesantísimo esto, ¿eh? Digo, hay investigación empírica hecha sobre esto. Como ese momento en que uno dice, ah, ¿se puede hacer eso? ¿Vos te animaste a hacer eso en la escuela? Entonces yo me voy a animar también. Tengo claro que es lo que hay que hacer, pero no me animo. Porque tengo miedo a fracasar, porque tengo miedo a que me pase algo, a que me reten, a esto, a lo otro. Bueno. Termino con 3, ya dije 4 veces, bueno. Pero ahora sí, termino, miren, es la última hoja. ¿Qué podemos entender por la participación y las formas de participación política en la trama curricular? Que es ético-política y que tenemos ya los hilos del saber y de la comunicación. Le estamos agregando este tercer hilo que nos va a permitir tramar justamente. Dejo los títulos, daría para hablar mucho esto. ¿Cuáles son las formas de la participación política en la construcción curricular? Yo sugiero 3. 1, entender la participación como colaboración crítica. Sabiendo que la educación es una tarea compleja en sus circuitos, en sus agentes, en las situaciones, pero es una tarea común, es una política de Estado, es una política social. Y como bien se dijo acá, ligada incluso a ser real y no mero discurso el derecho humano de todos a la educación. O sea, una forma de entender la participación política es como colaboración crítica. Pero también es importante entender la participación política como resistencia inteligente. Resistencia en el sentido de aumentar la potencia de actuar, de poder ser agentes y no meros efectos. Coherencia y resistir a las incoherencias, pero resistir inteligentemente, es decir, conversando, dialogando, argumentando. ¿Qué es lo que nos falta? Y finalmente y sobre todo, o sea, la participación como colaboración crítica, como resistencia inteligente y como responsabilidad. Responsabilidad por el carácter público de la educación, también se habló en esto. Con todos los matices que hay que ponerle a esto, porque que
quiere decir lo público hoy día, no es nada fácil de decirlo. Y sin embargo no debemos renunciar a este ideal, me parece. En todo caso, no a las corporaciones. Lo público se opone a lo corporativo. El tema de la lucha por la hegemonía. Y muchas veces resistir responsablemente es no aceptar la indiferencia. No nos tiene que ser indiferente que pase esto o que pase aquello. En educación me refiero, ¿no? Bueno, todo esto apuntaba a una cosa, y nada más, y cierro, que es el nexo entre la ética, la política, la profesión docente y el esfuerzo de construir un marco curricular de referencia nacional que dé pie a currículos más concretos, más específicos, etcétera, pero que no pierdan ninguno de ellos el sentido de lo ético-político. Gracias.